Entonces, vamos a ir al estudio del tabernáculo. Es bueno recordar que nosotros vinimos a esta palabra debido a que estamos estudiando la carta a los hebreos, y la carta a los hebreos es una carta primordial para el entendimiento de los propósitos de Dios, entender un poco el plan de Dios, el proyecto de Dios, sabiendo nosotros de que esta carta en sí tuvo problemas para ingresar al canon sagrado por el hecho de que no tenía un autor conocido. Y uno de los requisitos para que una carta o un texto entrara a formar parte de lo que hoy conocemos como Biblia, era que se tenía que conocer al autor, tenía que congeniar con los otros libros, etcétera, etcétera. Y como no se sabía quién era el autor, entonces tuvo problemas para poder ingresar al canon. Pero si bien es cierto que hasta el día de hoy no se logra identificar al autor, aunque hay varias propuestas por ahí, incluso se proponen por ahí hasta algunos nombres femeninos como autores de esta carta, pero eso pasa a segundo plano cuando entendemos de que detrás de todo la enseñanza que involucra la carta a los hebreos está sin duda la voluntad de Dios y el actuar del Espíritu Santo. Vemos de que la carta a los hebreos empieza, ¿cierto?, en consecuencia por algunos problemas doctrinales que habían entonces dentro de esta quejilá o esta eclesía. Es bueno recordar también de que la quejilá es el nombre que le dan los hebreos a la comunión. Quejilá significa comunión, de la misma manera que en el griego el nombre es eclesía, iglesia, ¿ya? Y entre los hermanos de descendencia israelita hebrea, nuestros hermanos judíos que estaban componiendo esa iglesia, ellos tenían algunos problemas para entender algunas cosas respecto del Señor. Si bien es cierto que cuando entramos a la carta a los hebreos, vemos de que allí no se entra a explicar qué es lo que es el sacrificio, el altar de los inciensos, por ejemplo, la minorá, no se explican esas cosas porque se sobreentiende que como judíos ellos tenían claro todo eso, lo del pacto, lo de las fiestas, el sacerdocio, todo eso ellos lo tenían absolutamente claro. No es necesario explicárselo a ellos, pero sí ellos estaban teniendo fundamentalmente en principio dos problemas. El primero era que Jesús era creado por Dios, ¿cierto? Y el otro era que Jesús era un ser primoroso, hermoso, un ser de luz maravilloso, igual que los ángeles. Entonces el autor de la carta a los hebreos empieza al tiro en el capítulo número 1, versículo 3, desmontando esa doctrina errónea de que Jesús es un ser creado por Dios, cuando identifica que son de una misma esencia. Y más tarde vemos de cómo empieza a poner a Jesús por sobre los ángeles. Después, en el capítulo 3, lo describe como apóstol y sumo sacerdote, cuando nos dice hermanos santos, participantes, ¿cierto?, de este evangelio. Tened por sumo gozo, considerad, dice, al sumo sacerdote y apóstol, nuestro Señor Jesucristo. Y empieza también a colocar de ahí en adelante a Jesús por sobre Moisés, que es el máximo referente que tiene la doctrina judía, inclusive hasta el día de hoy dentro del judaísmo, es el máximo referente. Luego, ya entrando en el capítulo número 4, nosotros ya nos encontramos con problemas. Pero como nosotros no sabemos, es necesario entonces que partamos aquí en Éxodo capítulo
25, ¿cierto? Y me gustaría que alguien leyera rápidamente nuevamente, porque yo sé que lo leímos el otro día, pero quiero que lo leamos rápidamente, del 25 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Bueno, el otro día mencionamos brevemente en la historia cómo se forma la nación de Israel y dijimos en qué momento este grupo de gente pasó a ser una nación. ¿En qué momento? Pregunto de nuevo, ¿en qué momento este grupo de gente pasó a ser una nación? ¿A conformarse como una nación? Cuando recibió las leyes. Cuando, claro, a los pies del monte Sinaí, ¿cierto? Cuando reciben la ley, que es el equivalente a la Carta Magna, ¿ya? A la Constitución. Un pueblo, para que sea conformado como nación, necesita tener una constitución que lo rige. Y la carta que regía las ordenanzas que tenía el pueblo de Israel no eran de un grupo de juristas, sino que venían directamente del corazón de Dios. Que no existe otra carta magna, no existe otra constitución tan maravillosa, gloriosa y poderosa como la que fue entregada al pueblo de Israel y que influye sin lugar a duda en todas las constituciones del mundo hasta el día de hoy. En algún aspecto, algunos puntos de allí se toman en cuenta para conformar nuestras constituciones políticas. Miren, chiquillos, respecto de cómo vamos a ir abordando este tema, vamos a ir avanzando en la lectura y después vamos a hacer un análisis de estos elementos y vamos a hacer como una historia para que lo entendamos con más claridad, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos este relato, cuando yo haga el relato, ustedes van a ir entendiendo porque ya leímos lo que está en la escritura. Por ejemplo, yo les voy a contar de que tabernáculo es una palabra que no es hebrea, ¿ya? Ni siquiera es una palabra griega, es una palabra que proviene del latín, mucho más tardía entonces, ¿ya? La Mishkan significa simplemente morada. Entonces vamos a decir que el tabernáculo es la morada que Dios quiso tener para habitar en medio de su pueblo. Dijimos el otro día de que Dios, primero, ¿cierto?, siendo un Dios lejano y ajeno para este grupo de personas, Dios se revela primero a Moisés en este tiempo, desde una zarza, y le da las indicaciones más tarde para que ellos puedan salir desde Egipto. Llegan al monte Sinaí, estamos haciendo un relato muy rápido, saltándonos muchos aspectos. Llegan al monte Sinaí y allí Dios se manifiesta, la potencia, el poder de este Dios Yahweh, que es como se le denomina en el hebreo, con rayos, con fuego, con truenos, con nubes. Arriba se manifiesta este Dios. Leíamos en el capítulo 24, 18 que menciona que Moisés entra a la nube, ¿cierto?, para estar allí en la presencia de Dios, en ese lugar
Él está 40 días. Eso también nos hace un clic respecto de cuando Jesús inicia su ministerio aquí en la tierra, que también se retira para estar conversando con papá durante 40 días y 40 noches. Entonces, yo les voy a contar que dentro de los materiales que vamos a ir mencionando, vamos a encontrar 14 materiales distintos. ¿Ya? 14 materiales distintos. Pero nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un incienso que se menciona, que es el que está en la mesa que representa las oraciones del pueblo, el altar del incienso. Y este incienso es una preparación muy especial, es una fórmula muy especial que manejaba el pueblo, perdón, no el pueblo, sino que los levitas, ¿ya? Y esto contaba de 11 elementos que componían ese incienso, que entregaba, al quemarse, entregaba un olor muy agradable, muy aromático. Vamos a encontrarnos aquí con elementos como oro, plata y bronce, por ejemplo. El oro simboliza la divinidad, la plata simboliza la salvación y el bronce simboliza el sufrimiento. Nosotros sabemos que el bronce es un metal que se obtiene de una aleación. ¿Alguien sabe cuáles son los elementos que se necesitan para obtener el bronce? Cobre y estaño. Exacto, muy bien, Rodrigo. Estrellita para Rodrigo. Cobre y estaño. En una aleación, ¿cierto? Se obtiene el bronce. Eso vamos a ver también porque es importante considerar de que estos dos elementos también nos dicen algo dentro del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos desde ya que cada uno de los elementos, cada uno de los colores, cada uno de los materiales, cada uno de los números dentro de las medidas que vamos a considerar aquí, todos apuntan en una sola dirección. Nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que vamos a ver aquí, lo glorioso, lo maravilloso que hay dentro de esta casa, que Dios pidió que fuese hecha, todo apunta en la dirección de nuestro Señor Jesucristo.